piratoquinas, un, ¿cómo podría yo decirle? Pues un tip tal vez. Cuando un recién nacido tiene una anemia hemolítica, generalmente los pediatras piensan como primera opción una incompatibilidad a RH, pero en caso de no demostrarse la incompatibilidad a RH, yo le sugeriría la siguiente opción: investigar deficiencia de la 6-glucosa deshidrogenasa, porque esa es de las deficiencias enzimáticas la que más frecuentemente se presenta como causa de anemia hemolítica, más que la esferocitosis, etcétera. Después de la incompatibilidad ARH sigue la deficiencia de la 6-glucosa deshidrogenasa. Entonces, cuando ustedes vean un recién nacido y que no sea por incompatibilidad, la siguiente opción sería esta. En la presentación que estábamos viendo, estaba aquí el título de anemia hemolítica autoinmune. Entonces, antes de ver esto, me voy a salir de esta presentación y vamos a hablar cuáles son las anemias hemolíticas adquiridas, porque la anemia hemolítica inmune o autoinmune pues no corresponde a las hereditarias. Entonces, estas son todas las causas por las cuales ocurre una anemia hemolítica adquirida: por anticuerpos, por factores mecánicos, por quemaduras, por oxidantes, alteraciones en lípidos secundarias a daño hepático, por algunos procesos infecciosos, por toxinas y venenos, y una que se llama hemoglobinuria paroxística nocturna, que puede estar en dos apartados, tanto en una anemia hemolítica como en un tipo de síndrome mieloproliferativo. Entonces, la vamos a ver acá como anemia hemolítica y después la retomamos como parte de los síndromes mieloproliferativos. Entonces, todas estas causas nos pueden originar una anemia hemolítica adquirida. Y por eso, como aquí la primera opción son los anticuerpos, por eso me salí de la otra presentación, para que podamos darle secuencia a una anemia donde están involucradas las formaciones de anticuerpos. ¿Qué es lo que pasa? Entonces, hay anticuerpos calientes. Desde el punto de vista de la hematología, hay anticuerpos calientes y anticuerpos fríos. Calientes no necesariamente súper calientes, ¿verdad? Sino haciendo referencia a la temperatura corporal. Esos son los anticuerpos calientes. Y los anticuerpos fríos, que también les podemos llamar crioaglutininas, se habla de una temperatura ambiente, no de, no sé, 3, 4 grados, no una temperatura como de refrigeración, sino la temperatura ambiente. En el caso de los anticuerpos en hematología es lo que se le llama anticuerpos fríos. Y estos anticuerpos, pues desde el punto de vista de la inmunología, pues sabemos que hay diferentes tipos de anticuerpos, tanto N, B, etcétera. Entonces, las anemias hemolíticas autoinmunes, donde se genera la formación de autoanticuerpos, pues son por diferentes causas. Puede ser por medicamentos, puede ser por infecciones virales, puede ser por pérdida de tolerancia a los antígenos eritrocitarios, puede ser secundaria a neoplasias de linfocitos B principalmente. Todas estas que están viendo nos puede dar origen a una anemia hemolítica autoinmune, a la formación de autoanticuerpos. Y por eso estamos viendo esto, y ahorita regresamos al ejemplo de la VH que estaba hace un momento. Y después vemos esto. Me voy a regresar a la que estábamos viendo de el ejemplo para que hablemos de esto. Ahora, si en la otra diapositiva
vemos que hay causas donde se puede generar la formación de autoanticuerpos. Y una de ellas decía medicamentos. Sabemos que hay ciertos medicamentos que le condicionan una hipersensibilidad al paciente, lo que más comúnmente le llamamos alergia. En realidad es una reacción de hipersensibilidad. Entonces, ¿quién puede decir qué significa la reacción de hipersensibilidad? ¿Qué anticuerpos son los que están involucrados en una reacción de hipersensibilidad? Los IgE. Los IgE, pues, ¿eso qué significa? IG, ¿qué significa? IgE. Hemoglobina G. Ah, así sí, porque si me dices IG, pues nada más me estás diciendo inmunoglobulina. Ya si me dices IgE, ahora sí, anticuerpos tipo E, ajá. Esos son los que están involucrados en una reacción de hipersensibilidad, lo que pues se considera como un fracaso, ¿no? De la respuesta inmunológica, lo que normalmente ocurre ante un alergeno o un antígeno, pues obviamente es la formación de anticuerpos. Cuando esos anticuerpos se producen en una cantidad exagerada es cuando, a eso me refiero en decir un fracaso de la respuesta inmunológica. Y eso es lo que conocemos como una reacción de hipersensibilidad. Entonces, esos medicamentos en los que puede dar como resultado el contacto con ese medicamento a una reacción de hipersensibilidad, pues lógicamente se producen demasiados anticuerpos. Pero para que se produzcan esos anticuerpos existen diferentes mecanismos a su vez. ¿Qué pasa cuando el fármaco entra en contacto en la circulación sanguínea del paciente, hablando de este asunto de la inmunohematología, que es diferente de la inmunología general? Estamos hablando de inmunohematología. Ese medicamento, desde el punto de vista hematológico, puede ser que forme un complejo con el eritrocito, un complejo antígeno, porque el medicamento al verse involucrado en la estimulación del organismo del paciente para formar anticuerpos, pues se convierte en un antígeno ese medicamento. Entonces, el medicamento se puede pegar, se puede unir a la membrana del eritrocito. La respuesta inmunológica, hablando de formación de anticuerpos, pues obviamente va hacia el fármaco, pero como puede haber formado ese complejo con la membrana del eritrocito, al, digamos que intentar destruir al fármaco, porque es el antígeno, por decirlo así, atropella al eritrocito y eso es lo que condiciona la hemólisis. Entonces, la formación de ese complejo antígeno-anticuerpo entre lo que es el antígeno, que en este momento sería el fármaco, que se une a la membrana del eritrocito, y el anticuerpo, al ir sobre el fármaco, que es el antígeno, puede, pues digamos, un asunto más o menos mecánico, condicionar la hemólisis en el eritrocito, y ese es uno de los mecanismos de la anemia hemolítica, donde está involucrado la formación de anticuerpos inicialmente, antes de decirle autoanticuerpos. En este momento son anticuerpos porque la intención es destruir al antígeno, en este momento el fármaco. Otro mecanismo por el cual puede darse esta hemólisis, donde están involucrados los fármacos, pues es que sigue uniéndose el fármaco a la membrana del eritrocito y destruyen tanto al fármaco como a la membrana eritrocitaria, y con eso aumenta la hemólisis. Eso es formación de anticuerpos. Ahora,
Hay momentos en que el organismo, y eso son las enfermedades autoinmunes, desconocen lo propio. Y eso le puede ocurrir al eritrocito porque el eritrocito tiene antígenos en su membrana. ¿Qué antígenos? Yo me acuerdo que en inmunología y en bioquímica se habla de grupos sanguíneos. ¿Me pueden decir de grupos sanguíneos a qué antígenos me estoy refiriendo? A los RH, doctora. ¿Otros? A y B. A y B. ¿Por qué no dije que RH? Porque no existen los antígenos RH. El RH es un conjunto de antígenos que después veremos, que también desde luego están involucrados, pero los que más frecuentemente se asocian son los antígenos A y B, que pues nos dicen desde el punto de vista de los grupos sanguíneos, si existe el antígeno A, es que la persona, su grupo es A, si existe el antígeno B, pues su grupo es B. Entonces, esos antígenos están en la membrana del eritrocito. Como son antígenos, en un momento dado ocurre lo que decía del fracaso de la respuesta inmunológica porque crea autoanticuerpos, ahora sí contra los propios antígenos, y en el punto de la inmunohematología esos antígenos son el A o el B de la membrana del eritrocito y eso también condiciona una hemólisis y entonces sí estaríamos ante una anemia autoinmune. Por eso las anemias hemolíticas adquiridas pueden ser inmunes por los dos mecanismos que les decía del fármaco o pueden ser autoinmunes porque se forman autoanticuerpos contra los antígenos de la membrana del eritrocito, más contra el A, contra el B, pero por supuesto contra el sistema RH, porque es un sistema donde están involucrados 5 antígenos. El más frecuente es el antígeno D, que es cuando decimos que la persona es RH positivo. Ese antígeno D pues también está en la membrana del eritrocito. Entonces, ante cualquiera de estos antígenos de la membrana del eritrocito se pueden formar autoanticuerpos y condicionar una anemia hemolítica autoinmune o inmune, por lo que les decía yo. Entonces, acá el título dice que es una anemia autoinmune. ¿Cómo vamos a llegar a ese diagnóstico? Como siempre, pues tenemos los datos clínicos del paciente, que ya sabemos, palidez, astenia, dinamia, hiporexia, tal vez taquicardia, depende de cuántos gramos de hemoglobina tenga, puede tener taquicardia. Y en el caso de las hemolíticas, pues ya quedamos que clínicamente la ictericia. Entonces ya clínicamente sospechamos de una anemia hemolítica. Tenemos el reporte de la ABH, donde efectivamente es una anemia que en el sentido estricto, considerando valores de referencia del volumen corpuscular medio de 80 a 100, pues serían macrocíticos estos eritrocitos. Si nosotros consideramos 32 como valor mínimo de concentración media de hemoglobina corpuscular, sería una anemia macrocítica normocrómica con una anisocitosis importante, las plaquetas están normales. Aquí vemos efectivamente la anisocitosis, pues hay macrocíticos, normocíticos, microcíticos, pues hay de todo, ¿no? Entonces, efectivamente es una anisocitosis importante con predominio de eritrocitos normocíticos normocrómicos, de acuerdo a lo que estamos viendo en pantalla. Aquí, evidentemente, no podemos hablar de una anemia hemolítica, y menos si es una anemia macrocítica, porque quedamos que las anemias hemolíticas son normocíticas. ¿Qué nos hace falta aquí para tomar la decisión de darle como título en lugar de macrocítica, que fuera, no quitarle, porque obvio no voy a decirles, pues en lugar de 104 consideren 100, obvio que no. ¿Qué nos falta para tomar la decisión y abordar al paciente como una anemia normocítica, probablemente hemolítica? ¿Qué nos haría falta?
¿Alguien? ¿Nadie? Ajá, los reticulocitos, José, efectivamente, acuérdense que yo les dije, clínicamente lo están viendo ictérico, sospechan de una anemia hemolítica. Acá la citometría dice que es macrocítica, entonces, pero clínicamente ustedes sospechan que sea hemolítica. Por eso les decía, cuando ya clínicamente sospechan que es hemolítica, piden la BH y además reticulocitos. Los reticulocitos no es un estudio de rutina, lo tienen que pedir. José, ¿cómo van a estar los reticulocitos? ¿Normales, bajos, altos? Altos. Efectivamente, tiene reticulocitosis. Entonces ahí, pues ya nos vamos con que es una anemia hemolítica. Y además nos van a dar desde luego las observaciones del frotis. Este paciente tiene 1.9 de glóbulos rojos, pues tiene reticulocitopenia, están pues muy bajos. En el campo, por supuesto que hay muy poquitos eritrocitos, esferocitos, muchos esferocitos. Reticulocitos de estrés, reticulocito de estrés. Las células, hagan de cuenta, como, ay, es que como no los conozco físicamente, voy a decir algo, a ver si no se me ofende. Ay, ya se me olvidó que iba a decir, yo creo que para no ofender ya se me olvidó. Pero bueno, sí, ya me acordé. Iba a decir que las células son caprichosas, como alguno de ustedes. Entonces, yo les había enseñado un reticulocito de estrés que no se veía como que se veía así como un poquito mordisqueado. Bueno, no todas las células son igualitas, por eso, pues lógicamente, el personal del laboratorio tiene la experiencia para identificar cuál es reticulocito de estrés y cuál no. Aquí lo que estamos viendo parecieran unos eritrocitos grandotes, pero que están incompletos, digamos. Los que les enseñé inicialmente se veían un poquito como dentados, estos no, pero siguen siendo reticulocitos de estrés, y acuérdense que los reticulocitos de estrés siempre van a estar en las anemias hemolíticas. Entonces acá lo que hay se verifica que hay eritrocitopenia, porque son muy pocos eritrocitos. Este eritrocito tiene aquí su cuerpo de Howell-Jolly, este reticulocito también tiene su cuerpo de Howell-Jolly. Ya tienen dos datos de anemia hemolítica, todavía no de anemia hemolítica autoinmune. Acá, con lo que les van a describir, ustedes tienen reticulocitos de estrés y cuerpos de Howell-Jolly, datos de anemia hemolítica. Aquí hay eritroblasto otra vez, aquí hay otro con cuerpos de Howell-Jolly, reticulocitos de estrés, y todavía no hay nada que diga que pueda ser un problema autoinmune. Acá, pues sigue, en su informe, sigue habiendo reticulocitos de estrés, eritroblastos, que acuérdense que no debe haber, cuerpos de Howell-Jolly, ya tenemos anemia hemolítica. Sigue habiendo, aquí incluso, miren, estomotocitos, eritroblasto, miren qué bonito, ¿no? Dirían los que ven células, ¿no? Qué bonito se ve, ya está expulsando su núcleo, y es sangre periférica, está expulsando su núcleo, y todavía no podemos decir por las observaciones al microscopio que sea una anemia hemolítica autoinmune. Sigue habiendo datos de anemia hemolítica, nada más, hasta que llegamos acá. Cuando llegamos aquí, es que vemos esta cosa encimada que pues obviamente ustedes no lo van a ver, pero el personal de laboratorio sí. Esto puede ser dos cosas. Una, nada. Cuando empiezas a hacer frotis, pues lógicamente no te salen bien. Entonces se parece a esto. Y ser falta de pericia, falta de habilidad, y así se ve. Cuando ya tienes la experiencia y tú ves estos son las crioaglutininas.
Esto es lo que en el frotis se identifica como anticuerpos fríos, las crioaglutininas, y eso pues desde luego que es un problema inmunológico. Todavía tampoco podemos decir autoinmune, estamos diciendo que hay crioaglutininas. Ahora, en los diferentes tipos de inmunoglobulinas, las crioaglutininas son inmunoglobulinas porque son anticuerpos. De los diferentes tipos de anticuerpos de inmunoglobulinas, en hematología se consideran a la inmunoglobulina G, IgG, como anticuerpos calientes. Para que se verifique su presencia o su ausencia, las muestras se incuban a 37 grados centígrados, que asemeja a la temperatura corporal. Y los anticuerpos de tipo M, los IgM, son los que se consideran anticuerpos fríos, que son los que reaccionan a temperatura ambiente. Entonces acá se puede suponer que como la muestra está a temperatura ambiente, son crioaglutininas, porque es eso, a temperatura ambiente. ¿Cómo podríamos saber que son o no son? La muestra la pones en baño María, vuelves a hacer tu frotis y desaparece esto, regresa a verse así bonitas. Pues no eran crioaglutininas, se puede sospechar que son anticuerpos calientes. Cuando se ve así, recuerden, IgM son los que se consideran anticuerpos fríos, a temperatura ambiente, eso es frío, y si tú pones el laboratorio, por supuesto, pone la muestra en baño María a 37 grados y vuelve a hacer su frotis y desaparece, esta imagen se considera que lo que hay podrían ser no crioaglutininas, sino anticuerpos calientes, y esos serían de tipo IgG. Claro que eso es no es una comprobación de anticuerpos IgG, sino que son las técnicas que tiene el laboratorio para irles orientando a ustedes en la información que les van a dar. Todavía no decimos que es autoinmune. Es una anemia hemolítica inmune. ¿A quién le toca determinar si es autoinmune o no? Pues al médico tratante, que son ustedes. ¿Qué tendrían que averiguar en su paciente si el reporte dice crioaglutininas? Ya ahorita saben que son anticuerpos fríos y que los anticuerpos fríos son de tipo M. Por lo tanto, estamos ante una anemia hemolítica inmune. Para que ustedes le pudieran dar el título de autoinmune, ¿qué patología podrían investigar en su paciente si hay o no hay? ¿Nadie? Ya llevaron inmuno, ¿verdad? Sí, José Antonio, dime. Bueno, como usted nos dijo, primero teníamos que descartar la autoinmunidad contra el factor RH. La incompatibilidad ARH no es factor, por favor, es un sistema. La incompatibilidad ARH no es autoinmune. ¿Alguna otra enfermedad autoinmune que conozcan? O por lo menos de oídas, si no sabemos bien. Sí, Brisa. Lupus. Lupus, por ejemplo. Otra enfermedad que pueda generar anticuerpos. Artritis reumatoide. Ajá. Entonces, pues habría que, ustedes para estas alturas, pues ya saben
qué posibilidad podría tener su paciente, porque ya hicieron una historia clínica, ya hicieron una exploración física, ya tienen una probabilidad diagnóstica y por eso enviaron sus estudios de laboratorio. Entonces, es muy probable que antes de la VH ustedes ya tengan una probabilidad diagnóstica por la artritis, desde luego que es más fácil de identificar, ¿verdad? Clínicamente. El lupus, pues sí, tiene sus datos clínicos evidentes, pero a veces no tan evidentes. Entonces, cuando ustedes mandan su VH, pues ya tienen una probabilidad diagnóstica. Entonces, por eso es que ustedes son quien le va a poner el título de anemia hemolítica autoinmune, con lo que ya tienen de información del paciente y lo que empiezan a recibir de resultados de laboratorio. Luego, espérenme, antes de continuar, vamos a hablar de la incompatibilidad ARH. Antes de que se me olvide ahorita que estábamos hablando de los anticuerpos. Bueno, vamos a hablar de grupo sanguíneo para que podamos hacer referencia a la incompatibilidad ARH. El grupo sanguíneo, para realizarlo como técnica de laboratorio, esta es la forma más arcaica que existe. Agarrar tus reactivos y poner la gotita del dedo directo del paciente y poner el reactivo y ya hiciste tu grupo. Esta es la forma más arcaica de hacer grupos sanguíneos. Luego sigue una menos arcaica, pero también ya como que pues no es tan confiable, pero bueno, acá pues se hace, tomas una pequeña muestra del tubo de tu paciente, haces una dilución y luego le pones los reactivos, centrifugas y ya tiene. Y la forma actual más, pues con mayor margen de seguridad es hacerlo en tarjetas de gel, que viene siendo lo mismo, pero es una prueba que ya se hace en un equipo automatizado que te da el grupo sanguíneo. El equipo toma la muestra, ya no tienes que estar ahí haciendo tu dilución, el equipo lo hace y tienes tu resultado. Bueno, la forma como lo hagas es lo de menos o lo de más. ¿Qué representa hablar de grupo sanguíneo? El grupo sanguíneo, decíamos hace un momento, se determina por la presencia o ausencia de los antígenos A, B y D principalmente, a pesar de que el sistema RH tiene 5 antígenos, pues el que más comúnmente se determina es el D. ¿Por qué nada más el D de 5 antígenos? Porque es el que tiene mayor relevancia inmunológica, es el antígeno que está relacionado con reacciones de discrepancia. Entonces, es muy fácil, ¿no? Si la persona tiene antígeno A, pues su grupo es A, hablando de sistema ABO. Los dos sistemas, que no son los únicos, por supuesto, pero los que más se abordan, sistema ABO y sistema RH. Por favor, no es factor RH. Entonces, el sistema ABO está basado en la presencia o ausencia del antígeno A, antígeno B, que esté uno, que esté el otro, que estén ambos o que no esté ninguno de los dos. Entonces, por eso, si tiene la persona el antígeno A, pues su grupo es A, si tiene el B, su grupo es B, si tiene los dos es AB.
Si no tiene ninguno, ni A ni B, es lo que se le debe de llamar cero. Pero derivado de que cero positivo se asocia con VIH, por eso es que generalmente le llamamos O. En realidad es cero porque pues no está A, no está B, entonces lo correcto sería llamarle cero a ese grupo. Pero bueno, siempre se le ha llamado O y le seguiremos llamando O. Y cuando está presente el antígeno D, es cuando llamamos a esta persona RH positivo, y si no está, RH negativo. Ya tenemos el grupo. En el caso de la incompatibilidad al RH, pues obviamente tenemos a una mujer que su grupo sanguíneo es RH negativo. ¿Por qué RH negativo? Espérenme, voy a buscar un cuadrito que tengo. Bueno, es este cuadro, miren. Entonces les decía, solamente hacemos referencia a los sistemas sanguíneos ABO y RH. Entonces aquí, acuérdense que la membrana del eritrocito, ahí están los antígenos, que puede ser el A, que puede ser el B, que puede ser los dos, o que puede ser ninguno de los dos, en la membrana del eritrocito. O puede estar el antígeno D cuando decimos que es RH, o puede no estar cuando decimos RH negativo. Eso es de los antígenos. Pero la inmunohematología se refiere a antígenos y anticuerpos de los grupos sanguíneos, los sistemas sanguíneos, que nada más estamos hablando de dos. Normalmente, Brisa, cuando se forman los anticuerpos ante la presencia de un antígeno, pues es beneficioso para el paciente, ¿verdad? O sea, eso es lo bueno de la inmunología, de la respuesta inmunológica. ¿Estás de acuerdo? Sí. ¿Estás de acuerdo? Bueno, eso es lo que normalmente ocurre. En el caso de la inmunohematología, eso es lo que no debe de ocurrir. Una persona no puede tener antígenos y anticuerpos de sistemas sanguíneos porque ocurriría una respuesta inmunológica. A diferencia de la inmunología general, donde la respuesta inmunológica representa la protección para la persona, en el caso de los sistemas sanguíneos, esa respuesta inmunológica representa la destrucción del eritrocito. ¿Por qué ocurriría lo que les comentaba hace un momento? Están estos anticuerpos que atacarían al antígeno de la membrana del eritrocito. Entonces, por eso una persona normalmente, si tiene antígeno A, no puede tener anticuerpos anti-A, porque ocurriría esa respuesta inmunológica traducida como destrucción de los eritrocitos, pero sí puede tener anticuerpos anti-B. Entonces, obviamente, si la persona es B porque tiene el antígeno B, sí puede tener anticuerpos anti-A, pero no puede tener anticuerpos anti-B. Si la persona tiene los dos antígenos, el A y el B, pues no puede tener anticuerpos anti-A ni anti-B. Y si no tiene antígenos,
¿Será que tenga anticuerpos? ¿Alguien me puede decir? No, porque no hay contra qué formarse el anticuerpo. Ajá. Entonces, cuando la persona es lo que le llamamos O, no hay anticuerpos ni anti-A ni anti-B. Eso es lo que normalmente ocurre. Y estos anticuerpos del sistema BO, estamos hablando de una persona que sus progenitores en la herencia, pues depende qué grupo sean, ¿verdad? Si son 0 o lo que llamamos O, si uno es A, uno es B, los dos son A, los dos son O, etcétera. La herencia que reciba este recién nacido ahorita ya, pues es lo que representa su grupo sanguíneo. Esos anticuerpos del sistema ABO se activan al momento del nacimiento. Entonces, cuando nace esta persona, en cuanto entra en contacto con el medio ambiente, se siguen sintetizando anticuerpos de tipo IgM, que son para los antígenos A y B en el momento que nace. Cuando la persona tiene el antígeno D, si tiene, pues ya sabemos que no hay anticuerpos. Entonces, cuando esta persona es RH positivo, significa que tiene el antígeno D. Como tiene antígeno D, no tiene anticuerpos anti-D. La persona es A, RH positivo, B, RH positivo, AB, RH positivo. Pero cuando la persona es RH negativo, significa que no tiene antígeno D. En este caso, la persona puede tener o no anticuerpos. ¿De qué depende eso? Estos anticuerpos del sistema ABO, que son de tipo M, también se les llama anticuerpos naturales por el hecho de que, pues, en cuanto nace, se activa la formación de anticuerpos. Sabemos que cualquier producto en gestación, pues ya tiene inmunoglobulinas A, D, perdóneme, M, G, E, ya tiene anticuerpos porque los está transmitiendo la madre durante el proceso de gestación. Cuando nace, hablando de inmunohematología, se sintetizan más anticuerpos del sistema ABO. Y los anticuerpos del sistema RH solamente se van a formar si está en contacto o no con el antígeno. ¿De qué manera una persona puede estar en contacto con el antígeno si es RH negativo? Es RH negativo porque no tiene el antígeno D. ¿En qué momento se va a poner en contacto? Pues, por ejemplo, cuando le transfunden y si la persona es RH negativo y le transfunden sangre RH positivo, pues le están transfundiendo el antígeno y obviamente esta persona forma anticuerpos. En el embarazo, dependiendo. Estamos hablando de RH, del sistema RH, dependiendo. ¿De qué depende? Pues si la mujer es RH negativo, independientemente del sistema BO, pero es RH negativo, depende si tiene el antígeno D o no el papá del producto y que lo herede el producto. Obviamente, si el papá es RH positivo, significa que tiene el antígeno D. Y si lo hereda al producto, pues la mamá va a estar en contacto con ese antígeno D y forma anticuerpos. Y les decía yo hace un momento, desde el punto de vista de la inmunohematología, esto pues es negativo para el eritrocito porque aumenta la hemólisis. Pero
La salvedad que tiene, digamos, es que inmunológicamente hablando, pues hay una inmunología, una respuesta inmunológica primaria y una respuesta inmunológica secundaria. La primaria es cuando se pone en contacto por primera vez con el antígeno y empieza a formar los anticuerpos. La secundaria es cuando otra vez se pone en contacto con el antígeno, pero como ya tiene anticuerpos, pues la respuesta es inmediata. En la primaria no, porque se tarda, porque apenas va a formar los anticuerpos. La secundaria, la respuesta es inmediata. Entonces, por eso, esta mujer embarazada cuyo producto fuera RH positivo, el primer embarazo no le ocasiona problemas al producto porque apenas está formando los anticuerpos. El problema es para el siguiente embarazo. Por eso, obviamente, en toda mujer en edad fértil, no hasta que esté embarazada, en edad fértil, lo ideal es conocer su grupo sanguíneo. Todos, ¿verdad? Pero por esta situación del embarazo, pues una mujer en edad fértil habría que conocer el grupo sanguíneo. Y cuando ya está embarazada, pues es básico, vaya, lo primero que tienen que hacer ustedes en la primera consulta, y de hecho así lo dice la norma oficial mexicana, es enviar sus estudios de laboratorio. Luego sucede que ya va a parir y no tiene ningún estudio de laboratorio. Entonces, espérame, Brisa, espérame, porque si no, pues me estás aquí escribiendo, espérame, porque si no, ya no sé si hacerte caso a ti o seguir yo. Aguántame tantito. A ver, ya se me fue el avión. Entonces, pues eso. Por eso es que está aquí en la tablita que puede haber o no anticuerpos. Si no hay anticuerpos, significa que esta persona que no tiene antígeno D no ha estado en contacto con ese antígeno. Si es mujer, pues probablemente no haya estado embarazada, o sí, pero el producto no tuvo ese antígeno D, por lo tanto no ha formado anticuerpos. El resultado es ese, que si no hay anticuerpos es porque no ha estado en contacto con el antígeno, y si tiene anticuerpos es que sí. Y es lo que vamos a hablar mañana de la incompatibilidad al RH por esta tablita. Entonces, mañana vemos la incompatibilidad y de ahí, pues, desde luego estamos ante una anemia hemolítica que, pues, no se considera hereditaria porque no estamos hablando que el eritrocito tiene una deficiencia por la herencia de los progenitores, sino es algo que ocurrió sí durante el embarazo, pero que no está afectando al producto directamente, sino es por el contacto que tiene con la madre, pues lógicamente a través del cordón umbilical. Entonces, mañana vamos a hablar de la incompatibilidad ARH. ¿Alguna pregunta? No, doctora, ninguna. Bueno, nos vemos. Hasta mañana, doctora. Hasta mañana.